Cristina Kirchner sorprendió con un duro documento donde dice que el peronismo se torció y en el que además criticó la política económica del presidente Javier Milei con un duro concepto. Es la economía bimonetaria, estúpido, escribió la expresidenta. A partir de allí se produjo un duro cruce en las redes sociales donde Milei descalificó a la jefa del kirchnerismo por no saber nada de economía y más tarde la propia Cristina Kirchner lo desafió a debatir. Te espero en el Instituto Patria, le dijo, y remarcó el tiempo que pasa el mandatario en las redes sociales. Javier Milei y Cristina Kirchner, un fuego cruzado de alto voltaje. Bueno, aquí estamos porque hace instantes en la provincia de Mendoza el presidente Javier Milei le volvió a responder a Cristina y te lo vamos a contar en minutos nada más. Buenas noches, estas son las noticias a las 20:30. El protocolo antipiquetes no permitió el avance de una protesta de movimientos sociales el Puente Pueyrredón y el cruce en la ciudad de Buenos Aires. La protesta permaneció del lado de Avellaneda, mientras Eduardo Beliboni y otros dirigentes tenían un encuentro informal con un funcionario de Capital Humano. Luego de una promesa de reunión, los militantes levantaron la protesta. Lo que buscamos, abrir una mesa de diálogo que discuta la cuestión de los alimentos y también la cuestión de los programas sociales. La inflación de agosto en la ciudad de Buenos Aires fue de 4,2% y acumuló un alza de 106,8% en el año. El índice de costo de vida estuvo impulsado por aumentos en transporte, salud y vivienda, además de los servicios de agua, luz y gas. En instantes te contamos qué pasó con los alimentos y cómo incide en el índice nacional que se conocerá la semana próxima. Incendios fuera de control en Córdoba. El fuego ya quemó más de 13.000 hectáreas y las llamas con más de 10 metros de altura alcanzaron el borde de un barrio cerrado donde fueron evacuados los vecinos. Las condiciones del tiempo hacen que el frente de incendios avance y el trabajo de bomberos y aviones y helicópteros hidrantes no sea suficiente. En instantes les cuento todos los detalles. El paro de pilotos afectó a más de 16.000 pasajeros. La medida se extendió hasta las 2 de la tarde y dejó paralizados 185 vuelos de aerolíneas argentinas. En Aeroparque y Ezeiza comienzan a normalizarse estas actividades luego de las suspensiones y cancelaciones que obligaron a reprogramar las salidas y también a agregar servicios adicionales. La selección argentina ganó, gustó y goleó en el Monumental ante Chile por la primera fecha de esta doble ventana de eliminatorias al Mundial del 2026. Fue una paliza espectacular, tremenda, con goles de estos muchachos que Lionel Scaloni citó para jugar y además de todo con una gran participación de Paulo Dybala, que debutó con la número 10, que Lionel Messi le dejó libre y servida. Homenaje también a Fideo Di María en su retiro y muchísimas emociones, con festejo y Copa América incluida. Sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Leo, pero bueno, traté de representarla de la mejor forma, de entrar para dar lo mejor y bueno, creo que lo pude hacer. Hoy atravesamos una jornada de movilizaciones y cortes de ruta que organizaron los movimientos sociales y que empezaron temprano, a las 7 de la mañana en todo el país. Las protestas no llegaron aquí a la ciudad de Buenos Aires y una de ellas incluso fue bloqueada por el protocolo antipiquetes a muy pocos metros del Puente Pueyrredón y quedó allí del lado de Avellaneda. Por primera vez hubo diálogo de los dirigentes con un funcionario del Ministerio de Capital Humano. Los piqueteros llegaron a 100 metros del Puente Pueyrredón, pero de allí no pudieron avanzar. Un triple cordón policial bloqueó el paso en Avenida Mitre y Mariano Acosta. El puente quedó libre al tránsito y los manifestantes no entraron a territorio porteño como era su intención. Avenida Mitre y Mariano Acosta. Estamos a 100 metros del Puente Pueyrredón y hasta aquí llegaron las columnas de manifestantes, unas 3.000 personas que ocupan alrededor de 3 cuadras. Pero fueron bloqueados por un triple cordón policial. Lo vemos aquí. Policía Federal y más atrás, Prefectura y Gendarmería.
Sí, claro, vamos a marchar hacia el Puente Pueyrredón. Como es históricamente la movilización piquetera, no está llegando la comida a los comedores populares a pesar de todas las intimaciones judiciales. No hay un aumento ni siquiera miserable para la gente que tiene un programa social. Encima hay una criminalización con detenidos, reprimidos. Cada vez que hay una movilización hay represión, hay una criminalización de la protesta social. Por lo tanto, marchar, movilizarse es una obligación, es una necesidad que vamos a llevar adelante. Durante la protesta, sorprendió a los dirigentes un llamado a reunión del Ministerio de Capital Humano. Luego de una reunión con la policía, Eduardo Beliboni y otros referentes pudieron pasar para encontrarse con los funcionarios. La condición fue que los manifestantes no se movieran de esa esquina. Hubo un llamado hace un rato del Ministerio de Capital Humano diciendo que iban a recibir a la dirección del Frente de Lucha Piquetero. Los compañeros ya salieron para ahí. Nosotros mantenemos todos los piquetes a nivel nacional a la espera de ver qué sale de esa reunión. Mirá, nos han llamado, cosa que no han hecho en estos 9 meses. Ahora veremos con qué noticias nos encontramos, qué es lo que nos dirán. El operativo policial de la Federal activó el protocolo antipiquetes y su objetivo fue evitar la llegada de los manifestantes al Puente Pueyrredón. La policía de Buenos Aires no adhirió al protocolo, por lo que no hubo policías provinciales para evitar el corte de calle de ese lado. Desde este otro lugar de Avenida Mitre podemos ver la cabecera de la protesta. 3 cordones policiales y los manifestantes, pero muy cerca, aquí en la calle Mariano Acosta, el tránsito liberado. Por aquí circulan los autos con total normalidad. Y 100 metros para allá tenemos el Puente Pueyrredón. Tránsito normal y desde ese lugar rige el protocolo antipiquete. Si llegaran los manifestantes allí, la policía tendría que activarlo. A solo 1 hora y media de la partida, los referentes volvieron a Avenida Mitre, según su visión, con buenas noticias. Nos recibió el director nacional de Seguridad Alimentaria, lo cual es muy importante, abrir un diálogo con el que tiene la responsabilidad de los alimentos, con aquellos que lo están reclamando, nos parece muy importante. Nos dijo que están estudiando y discutiendo la forma de llegar a los barrios y que nos van a incluir en una reunión que están por hacer. Nos recibió este señor muy amablemente y nos dijo que iba a haber pronto reuniones para discutir cómo se hace la distribución de los alimentos. Es lo que estábamos buscando, ni más ni menos que la comida le llegue a la gente que lo necesita. Bueno, nos parece que es un paso adelante, no le vamos a buscar la quinta pata al gato. La protesta terminó con ánimos de triunfo de los dos lados. Los piqueteros porque lograron la promesa de reunión y la policía porque evitaron que la manifestación llegue al Puente Pueyrredón. Si no hay respuesta, volvemos al piquetazo nacional en todo el país. Hoy se conoció el dato de inflación de agosto en la ciudad de Buenos Aires y fue de 4,2%. Preanuncia qué puede suceder con el IPC nacional que conoceremos la semana que viene. 4,2% en agosto y esto revela un acumulado en lo que va del año de 106,8% y una inflación interanual, es decir, en los últimos 12 meses, de 243,1%. ¿Escuchaste bien? 243,1%. Si vos desagregás por rubros, lo que más aumentaron fueron los precios de servicios regulados, es decir, aquellos precios que están regulados por el gobierno, principalmente transporte. Transporte aumentó un 9% impactado por la suba de la tarifa de colectivos, la tarifa de viajes de taxis y también los combustibles que aumentan mes a mes y inciden, por supuesto, en el transporte. ¿Cuáles fueron los otros rubros que más aumentaron además de transporte? Seguros y servicios financieros aumentó 6,8%, educación aumentó 6% con un aumento en las cuotas de los colegios privados, salud aumentó 5,4% impulsado por aumento de prepagas, alcohol y tabaco 4,8% y la buena noticia fue que alimentos, que es lo que más consumen los sectores más vulnerables, aumentó por debajo del índice general, aumentó 3,1%. Esto es una buena noticia. ¿Qué preanuncia este índice para el IPC nacional, el índice de precios al consumidor que vamos a conocer la semana que viene? Este índice tiene una ponderación muy alta de los servicios, principalmente servicios regulados como agua, luz, gas, tarifas, con lo cual se espera que el IPC nacional sea menor a este 4,2%. De hecho, las consultoras están hablando entre un 3,8% y un 4% sería la inflación de agosto. Ese número oficial
lo conoceremos recién la semana que viene y el dato que está esperando el mercado no solo es la inflación de agosto, sino la inflación núcleo, que es la inflación que no tiene en cuenta ni a los precios regulados ni a los estacionales y es la que mejor preanuncia la inflación futura. Si la inflación núcleo está por debajo del 4%, el mercado lo considerará una buena noticia. Leandro, y hablando de mercados, toda esta semana estuvimos muy pendientes de lo que pasaba con las cotizaciones desde ya, pero pusimos la mirada muy firme, muy fuerte en el dólar. ¿Hoy hubo sorpresas con el valor del dólar? Continúa bajando el dólar, continúa la calma cambiaria en la City. Ayer te contaba que en parte los analistas se lo adjudican al éxito del blanqueo, éxito que todavía no sabemos si es cierto o no, pero están diciendo que están ingresando dólares a las cajas de ahorro en dólares de los bancos. Por otro lado, lo que están diciendo en la City es que hay algún operador financiero que tomó deuda en pesos para comprar dólares y que los empezó a vender. Mirá. Entonces hizo que caiga la cotización porque no hay compradores en la City. 1.260 pesos el dólar blue, es decir, acordate, hace apenas una semana estaba arriba de 1.300 pesos. Bajó a 1.260 pesos. El dólar MEP también bajó 1.243 pesos y el contado con liquidación es el único que está un poco más caro, 1.273 pesos. Pero esto lo está viendo el gobierno con una sonrisa en el rostro, si se puede decir, del ministro Caputo y del propio presidente Milei, que cada tanto recuerda cómo se está apreciando el peso frente al dólar y cómo cae el dólar. ¿Qué pasó en los mercados a nivel de bonos y de acciones? Bueno, de vuelta... fue un día bastante volátil porque cayeron los activos argentinos, porque en Wall Street pasó lo mismo. Wall Street también cayó la bolsa. Las acciones en dólares, medidas en dólares, cayeron 1,4%. El bono AL30 cayó 0,40%. Y el riesgo país, cuando caen los bonos, sube el riesgo país, subió 31 puntos. Cerró en 1.483 unidades. Atenti a este dato. A mediados de septiembre, el 18 de septiembre, vamos a conocer si Estados Unidos baja su tasa de interés, la Fed, el Banco Central de Estados Unidos. ¿Por qué es importante? Porque si hay una baja de la tasa de interés, esto va a favorecer a los bonos de los países emergentes, entre ellos a los bonos de Argentina. Sería positivo para la Argentina que empiece el ciclo de baja de tasa de interés. Recordemos que entre 2021 y 2023 hubo suba de tasas de interés porque en Estados Unidos intentó controlar la inflación de esa manera. En 10 días vamos a saber si eso sucede y podría haber un impacto positivo en la deuda argentina. El paro de pilotos afectó 185 vuelos, pero sobre todo a más de 16.000 pasajeros, tanto en la sede de Aeroparque como en la de Ezeiza. Allí estamos viendo todo lo que pasaba, fundamentalmente durante la mañana y la tarde en el aeroparque de la ciudad de Buenos Aires, como consecuencia del paro de los pilotos de líneas aéreas y también de los aeronavegantes. A partir de las 14, la medida se levantó, pero hasta que se aceita la maquinaria que determina el inicio de las funciones, pasaron más de 2 horas. Y de hecho, vuelos que estaban programados luego de las 14 tuvieron que ser cancelados y reprogramados. Esta enorme cantidad de pasajeros que estás viendo no solo trataba de hacer check-in, sino también de realizar cambios en sus pasajes, ya que en muchos casos estaban obligados a viajar por cuestiones que excedían el turismo. De todos modos tenían derecho a hacerlo, ¿verdad? Y tenían que ver con trabajo, situaciones de salud o vuelta a casa. Pasajeros que fueron de Jorge Newbery a Ezeiza, gastaron hasta 200.000 pesos para luego volver a Aeroparque y no tener la certeza de poder volar. Así están las cosas. Pero se conocieron palabras del director de la empresa Aerolíneas Argentinas, que obviamente habló de este conflicto y nos interesó mucho escucharte a vos. Por eso fuimos al Aeroparque. Está cancelado y nada, tuve que sacar otro pasaje y la verdad que recién el nuevo pasaje me lo dan en 2 días. O sea, yo tengo que viajar hoy porque hoy tengo que trabajar. ¿A qué hora se enteró que le habían cancelado el vuelo? A las 9:30 y yo tenía que viajar a las 12. Me mandaron un mail recomendándome reprogramar el vuelo, pero que consultara si estaba todavía el vuelo bien, y yo consulté y sí, salía como que no había problema con el vuelo. Y apenas llegó aquí, ¿qué le dijeron? Que tenía que esperar a que me avisen si es que sale o no sale, ¿viste?
Me llegó un WhatsApp que el vuelo sale 9:50 y después vine acá y me dijeron no, que tengo que esperar a ver si se cancela o no el vuelo. ¿A qué hora tenía el vuelo programado? 7 menos cuarto de la mañana. ¿Qué les dijeron? Y ahora tenemos que a las 3:30 un vuelo reprogramado y vamos hasta Madrid. No nos programaron para que viajemos a Comodoro Rivadavia. Pudimos ir a Madrid. Como nosotros mañana trabajamos, tenemos que estar sí o sí en Chubut. Y como te conté, también habló Fabián Lombardo, que es el presidente de Aerolíneas Argentinas. Es la compañía en la cual se realizó la medida de fuerza. ¿Cómo calificó a este paro? Salvaje, así lo definió. La medida está liderada por Pablo Viró, que es un dirigente histórico dentro del gremio de pilotos, con una militancia fuerte dentro del kirchnerismo y además con muy buenas relaciones con la Cámpora. Pablo Viró hace 12 años que está al frente del gremio. De este tema se refirió también el vocero presidencial Manuel Adorni en su clásica conferencia de prensa de todas las mañanas en la Casa Rosada. Con respecto al paro de aerolíneas, obviamente es un paro que carece de toda lógica. En ningún momento se cerraron las conversaciones para solucionar esto, poder llegar a un acuerdo. Están perjudicando miles de personas. El gobierno, como siempre lo dijimos, está saneando la empresa lo más que pueda dentro de los límites de la coyuntura y de la propia dinámica de Aerolíneas Argentinas. Y bueno, apelamos por supuesto a que estos episodios no se repitan, ¿no? Y aquí lo que estamos viendo es lo que fue el ataque que sufrió la sociedad rural. ¿Por qué traemos este tema? Porque el gobierno investiga a organizaciones anarquistas y a extremistas veganos. Así los definieron por el ataque al titular de la sociedad rural argentina. Fue la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, la que aseguró que ya está identificado el responsable de haber enviado el paquete con explosivos a la sede de la rural. ¿Qué dijo Bullrich? Ya está detectado de dónde salió y además quién es la persona, aunque todavía no se pueda conocer su identidad. Estas declaraciones, este anticipo, lo dio la ministra en la convención del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas en la provincia de Mendoza. Este año, especialmente en la sociedad rural, hubo acciones muy violentas de sectores anarquistas, extremistas veganos, que hoy inclusive si uno va alrededor del edificio de la rural va a ver que hay carteles muy agresivos, tuvieron situaciones muy agresivas, tirando sangre, generando situaciones violentas dentro del predio de la rural cuando fue la misma exposición. Así que, digamos, en una mirada macro, porque la investigación concreta la lleva a la ciudad, en una mirada macro nosotros estamos siguiendo estas líneas de grupos anarquistas que en la Argentina tienen una tradición de aparecer y desaparecer. Atención con este dato, porque a partir de octubre las empresas Edenor y Edesur van a multar a más de 700.000 hogares del área metropolitana de Buenos Aires que no ajusten su instalación eléctrica al nuevo estándar de eficiencia que está propuesto. El ENRE exige que los usuarios alcancen un factor particular dentro de lo que implica el tendido eléctrico dentro de sus casas y si no se complementan, si no tienen que ver con lo que se pide, puede haber multas con recargos del 30%. Hay allí entonces una medida anunciada que busca mejorar el uso de la energía y prevenir cortes de luz. El gobierno argentino le pidió a la Corte Penal Internacional de Justicia que detenga a Nicolás Maduro y también a otros jerarcas del régimen venezolano. La canciller Diana Mondino firmó la solicitud y le envió a la Corte Penal Internacional, que tiene abierto un proceso desde el año 2018 por graves violaciones a los derechos humanos. Así, el gobierno de Javier Milei redobló la ofensiva sobre lo que considera es la dictadura que encabezan Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
El pedido al fiscal jefe de la Corte Internacional está fundado en el artículo 58 del Instituto de Roma, que establece la normativa sobre las órdenes de detención cuando hay crímenes de lesa humanidad ya probados. En las últimas horas, el propio Nicolás Maduro respondió a críticas del presidente argentino. En Venezuela hemos decretado las Navidades a partir del 1 de octubre. ¿Qué hicimos? Adelantar la felicidad. Entonces sale, me perdonen este comentario, sale el imbécil de Milei en Argentina protestando porque Maduro adelantó las Navidades. ¿Qué tiene que ver Milei con Venezuela y las Navidades? Él le está amargando la vida y las Navidades a Argentina. Abrázame un rato. Te amamos, Fideo. Con la voz de Abel Pintos y con esta emoción fue que Ángel Di María recibió el homenaje por parte de todos y cada uno de sus compañeros. Los que compartieron con él un tiempo en el seleccionado argentino durante la última Copa América, el Mundial, la Copa América del 2021, bueno, u otras competencias. Y aquellos que recién fueron citados para disputar algún que otro partido de eliminatorias. Lo levantaron en alzas, lo aplaudieron, lo saludaron, obviamente lo besaron y hasta llevaban una camiseta que tenía una imagen y el número 11, aquel con el cual logró ser campeón mundial sub-20, campeón olímpico, campeón de América, de la finalísima y campeón mundial con la selección mayor. Todos lo homenajearon y ese mismo dorsal lo llevó en el partido Giovanni Lo Celso. Con ese mismo clima era imposible que al seleccionado argentino le fuera mal, porque la gente ya estaba enardecida, porque el propio Ángel Di María se encargó de darle muchísima emoción y el público acompañaba a lo que se vivía de esta forma. El capitán finalmente fue Nicolás Otamendi para la victoria 3-0 que empezó de esta forma, con el tanto de Alexis McAllister, con la pelota que deja pasar muy sutilmente Lautaro Martínez, que a esta altura, es verdad, hay que decirlo, merece el Balón de Oro, es uno de los nominados y tiene con qué aspirar a eso. Más tarde fue Julián Álvarez con este zapatazo bárbaro quien amplió la cuenta. 2-0 y prácticamente no lo festejó, se dedicó solamente a abrazar a sus compañeros. Poco tenía para hacer Chile, perdida la defensa y además el arquero Arias, que está en Racing Club, que es mendocino, pero nacionalizado chileno, no la veía ni cuadrada, para decirlo como se comenta en el barrio. Y Paulo Dybala, para estrenar la número 10, hizo esta maravilla también, en complicidad con el arquero, pero no dejó de marcar su golazo. El próximo partido será ante Colombia el martes a las 17:30 en Barranquilla para cerrar esta doble fecha de eliminatorias, pero del partido, de la goleada, del gran funcionamiento y sobre todo del dorsal número 10, hablaron tanto Dybala como el propio Lionel Scaloni. Sé que no es mi remera, todos sabemos que es la remera de Leo, pero bueno, traté de representarla de la mejor forma, de entrar para dar lo mejor y bueno, creo que lo pude hacer. No sabía si aceptarla o no, porque bueno, es particular, pero bueno, es una responsabilidad muy linda. Gabón. Que incluso Julián puede sacar un zurdazo, o que Dybala puede tener su rato en la selección. Parecía un rato corto y aún así aprovecharlo. Esto es la selección argentina. Con Paulo, te soy sincero, no hablamos de darle la 10, decidimos dársela y no le dijimos vas a usar la 10, creo que es el futbolista para tener la 10. Y después convencimiento de sus propios compañeros para decirle que es él el que la tenía que llevar, ¿no? Tomamos esa decisión y él la aceptó y eso habla un montón porque esa camiseta lamentablemente nosotros la hacemos pesar cuando realmente tendría que ser un halago llevarla, pero a lo mejor al que la tenga que llevar, en este caso podría haber sido un chico joven, no hubiera
no hubiera gustado y decidimos que la lleve Paulo porque tiene suficiente jerarquía para tenerla. Boca arregló la venta del joven Cristian Medina al Fenerbahçe de Turquía y se imaginarán que lo hizo por una cifra no menor. 15 millones sería lo que arregló el Xeneize. Digo sería en potencial porque todavía no fue confirmado mediáticamente, no se comunicó, pero trascendió esa cifra y otros 5 millones de dólares también, pero por objetivos. Para eso mismo, Medina tendrá que jugar determinada cantidad de partidos, anotar algún que otro gol y además de todo, Fenerbahçe tendrá que clasificar a la próxima Champions League de Europa. Estos objetivos, obviamente, llevarán a que esos 5 millones se paguen en determinada cantidad de tiempo. No se van a ejecutar del todo rápido. Y esa misma cantidad de tiempo podrá hacer que el Xeneize demande otra cantidad de dinero, que es el 20% de plusvalía por una futura venta. Gran transacción hizo a ojos de varios el club de la Ribera con este juvenil. Y a 5 días de del inicio de los focos de incendio en la provincia de Córdoba, hoy se encontraban completamente descontrolados. Seguía soplando viento fuerte cerca de Córdoba capital. Las rutas cortadas durante la noche de ayer, madrugada y mañana de hoy. La autopista que une Córdoba capital con Villa Carlos Paz. Pero además, a partir del mediodía se cortó la ruta provincial 55 debido a la reducción de la visibilidad horizontal producida por el humo. La provincia estima ya entre 13.000 y 17.000 hectáreas alcanzadas por las llamas y además hace un rato nada más se activó el Fondo Permanente para la Atención de Situaciones de Desastre y añadió, además de lo ya predispuesto por el gobierno provincial, 5.000 millones de pesos más para aviones hidrantes y para desplegar más camiones hidrantes para poder combatir las llamas. Las temperaturas hoy a la tarde alcanzaron entre 26 y 28 grados. Para el fin de semana las máximas van a estar alcanzando valores de hasta 30. Ahí les estoy mostrando cómo la gente se autoevacuaba de un barrio privado cerca de La Calera. El barrio privado La Cuesta. Claro, las llamas estaban avanzando y de forma rápida, veloz, hacia las casas, lugares que ya dejaron de ser rurales para las llamas afectar pueblos y localidades y barrios cerrados de la región. Bueno, una situación alarmante que se repitió en el 2022, en el 2023 y lamentablemente en el 2024. Y les voy a mostrar ahora un mapa con las temperaturas. Antes, les cuento que en la ciudad de Buenos Aires la temperatura máxima hoy alcanzó 20 grados 4 décimas, con cielo casi despejado. Una tarde sumamente primaveral. Pero hay buena noticia porque se viene un sábado y un domingo con similares temperaturas, con mucho sol, poquitas nubes el sábado, el domingo más nubosidad con una máxima que va a estar cerca de los 20 grados. Y ahora sí les voy a mostrar, les quería mostrar este mapa porque lamentablemente en Córdoba y en San Luis mañana las máximas van a estar alcanzando 28-30 grados. Acá lo vemos en colores rojos en las zonas de las sierras con cielo despejado y viento del norte. Desde el centro de Buenos Aires y norte de La Pampa hacia el norte, temperaturas máximas por arriba de los 25 grados y sobre el extremo norte del país mañana se va a iniciar un periodo de por lo menos una semana con temperaturas de 35 a 40 grados en Misiones y en Formosa. En la Patagonia afloja el frío el fin de semana y se esperan temperaturas máximas cerca de los 15 a 18 grados. Y el domingo las temperaturas van a continuar en aumento sobre el norte del país. Vean que los colores rojos fuertes se extienden a Chaco, a Corrientes y también sigue el calor sobre Córdoba y el sur del litoral, también en la provincia de Buenos Aires y en el norte de la Patagonia y refresca un par de grados sobre la región patagónica. Se viene entonces un fin de semana con temperaturas más altas en gran parte del territorio nacional. Cuando volvamos de la pausa, te vamos a contar mucha información sobre ese ida y vuelta que desde temprano sostuvieron Cristina Fernández de Kirchner y el presidente Javier Milei. ¿Qué es lo que buscan estos dos actores de la política? Y además, mucha más data de política, el tiempo y los deportes, como lo hacemos siempre aquí en Noticias a las 20:30.
Cristina Fernández de Kirchner publicó hoy una carta extensa donde critica la política económica del presidente Javier Milei, pero donde además se tomó su tiempo para hacer una crítica muy profunda hacia el peronismo. Allí Fernández de Kirchner afirma que el peronismo se torció y que también se desordenó. ¿Qué es lo que dijo la expresidenta? Vamos a repasar los principales conceptos. El peronismo se torció cuando convalidó el préstamo que el Fondo Monetario otorgó a Mauricio Macri para que ganara las elecciones. Cuando por primera vez en un gobierno peronista los trabajadores registrados no llegaron a cubrir la canasta básica total. Cuando mal administró las divisas obtenidas por superávit comerciales. Cuando a pesar de haber atravesado la pandemia con una correcta gestión sanitaria, se comprobaba la violación de las normas de aislamiento por parte de quien las había firmado. Pero no se detuvo aquí, siguió. El peronismo se desordenó cuando no advirtió la modificación de las relaciones laborales, cuando no reparó en las profundas modificaciones surgidas en el campo de la comunicación social, cuando dejó de recordar que no solo donde hay una necesidad hay un derecho, sino que es justo que cada uno produzca por lo menos lo que consume. Y cuando no planteó una revisión y una reforma profunda de la educación pública, cuando no impulsó la reversión del déficit fiscal a través de la reducción del gasto. ¿Qué pensarán los dirigentes del peronismo, donde en el mes de noviembre se votan autoridades? Para hablar de este tema y de las críticas, vamos a consultar esta noche al ex senador nacional Eduardo Menem para ver qué lectura tiene de esto que ha dicho la expresidenta y cómo lo tiene que tomar el peronismo. Eduardo Menem, buenas noches. Gracias por acompañarnos aquí en Noticias a las 20:30. ¿Cómo está usted? Gracias por llamar. Bueno, las declaraciones de esta señora no se las puede tomar en serio. ¿Por qué? Porque habla de que cuando se torció el peronismo lo destruyeron ella y su esposo, lo colonizaron, dejaron de ser, usaron el peronismo para llegar al poder, después hicieron kirchnerismo puro, ¿no? y violaron todo la doctrina del peronismo. Hicieron uso y abuso del poder para hacer lo que quieran, todo para mantenerse en la palestra durante varios años, ¿no? Como tenían pensado, con un plan primero él, después ella, después él nuevamente. Bueno, se les cortó cuando el Néstor Kirchner muere, y ella siguió llevando al país al fracaso total, ¿no? En el año 2008, cuando fue que casi llevan al país a la guerra civil con la lucha con el campo, bueno, cuando desempata el vicepresidente Cobos con el famoso voto no positivo, pero siguieron aplicando ese método, llevarse todo por delante, el vamos por todo. Hicieron desastre, vea. Yo no conozco un gobierno democrático que haya hecho tantos desastres. Fíjese, intervinieron el INDEC para falsear las cifras, ¿no? Para decir que había menos pobres que en Alemania. Y bueno, ese chiste nos salió caro porque había bonistas cuyos bonos estaban atados a los datos del INDEC, y como fueron falsificados le hicieron juicio y ahora la Argentina va a ser condenada a pagar una suma muy grande de Eduardo, dinero. si usted me permite. Estatizaron IPF, aparte, se le dieron una parte al socio de ellos, Kenasi, ¿no? Del grupo Petersen, el dueño del Banco Santa Cruz, y bueno, hicieron con tanta mala praxis que tenemos una condena en los tribunales internacionales por 16.000 millones de dólares. Eduardo, si usted me permite, quisiera hacerle una pregunta. ¿Usted recuerda cuando su hermano era presidente y también lo criticaban porque decían que hacer menemismo no era hacer peronismo? ¿Por qué cíclicamente se dan estas críticas tan duras dentro del PJ?
escúcheme, siempre va a haber crítica. Los que no están de acuerdo con cierta política de gobierno, siempre va a haber crítica. Pero vamos a los resultados, ¿no? Los años de estabilidad que hubo durante el gobierno del presidente Menem, una vez que se superó la inflación y a partir de la convertibilidad, usted recuerda que los precios estuvieron estables desde 1992 hasta 1999, que superamos la crisis del tequila, la crisis rusa, la del noroeste asiático, y se mantuvieron los precios. Entramos en los organismos internacionales más prestigiosos como el G20. Y mucha gente decía que el peronismo se había torcido ahí también. No. ¿Qué le pasa al peronismo que hoy está en este escenario tan revuelto y donde no se puede construir un liderazgo? Lo que está en el escenario del kirchnerismo, porque ellos lo han copado al partido, lo han colonizado, ¿no? Y lamento que muchos compañeros se plegaron a esa forma, digamos, tan nefasta de hacer política, ¿no? Fabricando pobres, porque el kirchnerismo es una fábrica de pobres, ¿no? Que después los quieren conformar con los planes sociales que cada vez valen menos, cada vez cobran menos. Por eso las organizaciones piqueteras, con el agravante de que hay organizaciones piqueteras que eran de funcionarios del gobierno, que hacían organizaciones, piquetes, que organizaban actos, acampes. No, fue un desastre. La gente tiene que darse cuenta que esto fue lo peor que le pudo haber ocurrido. No solo al peronismo, sino también al país, que quedamos desubicados inclusive en el Concierto Internacional de las Naciones, donde habíamos ganado un lugar de prestigio con la política exterior del presidente Menem. Ahora, ¿con quién estamos? Estamos con Venezuela, estamos con Nicaragua, estamos con Cuba, estamos con, Brasil. Tuvo Lula, digamos, una acción desafortunada. Eduardo. Al apoyar la invasión rusa a Ucrania. Eduardo, buenas noches. Lo saluda Leandro Dario. Hoy Cristina en el documento le hizo una fuerte crítica económica a este gobierno. Entre otras cosas, lo que dijo es que el gobierno no solo interviene en la economía y controla, sino que además decide 3 de los 4 precios fundamentales, que el precio del dólar, a través de la política de Crowley pega al 2%, el precio del dinero con la tasa de interés y también el precio del trabajo al fijar un tope a los acuerdos paritarios. Y dice Cristina que solo liberó el 4.º precio de la economía, que son el de los bienes y los servicios. En esta crítica económica que le está haciendo al presidente Milei, ¿quién tiene razón según su opinión? Vea, la señora Kirchner no entiende un pito de economía. Como dijo una vez el propio Néstor Kirchner, no sabe nada de economía. Ese documento seguramente se lo redactó alguno de sus allegados, como el inútil de Kicillof, ¿no? De ideas comunistas, ¿no? De ultraizquierda, porque ella no lo entiende, no entiende la economía. Y por eso llegó al país al estado en que lo dejaron, con una inflación impresionante, con más del 40-50% de pobres, ¿no? Con la destrucción de la enseñanza, porque en las escuelas también quisieron adoctrinar a la gente. Ya vimos videos de una maestra tratando mal a un alumno porque no aplaudía las políticas del kirchnerismo y estaba con Macri, ¿no? Que lo trató, pero de una forma increíble, ¿no? Eduardo, usted en el Senado tuvo grandes debates con Cristina Fernández de Kirchner cuando usted y ella eran senadores. Para usted, en su opinión, debates políticos y jurídicos tuvo usted allí en la Cámara Alta. En su opinión, ¿el presidente hace bien discutiendo públicamente con ella o debiera dedicarse solo a gobernar? No, ese depende del estilo de cada uno, ¿no? Pero ella, la verdad que los debates era porque quería todo llevar la delantera en todo, ¿no? Llevar, por ejemplo, temas que eran de mi comisión, de Relaciones Exteriores,
lo quería llevar a asuntos constitucionales, ¿no? Y bueno, todos los que antes estaban en el bloque peronista se les subordinaron, la gran mayoría, y pudo hacer lo que quiera, ¿no? Pudo hacer lo que quiera, que causó mucho daño, porque era una señora muy soberbia, muy de no dar la razón a nadie. Ella en un determinado momento, yo recuerdo la última sesión que yo tuve como senador, esta señora, entraban los nuevos senadores en el año 2005, había que aprobar los diplomas, y uno de los senadores nuevos se abstuvo de votar porque el reglamento prohíbe votar su propio diploma. Ella dijo, no, dice, ¿cómo no va a votar? Dice, ha sido elegido por el pueblo, tiene que votar, y los hizo votar. Eduardo, pero fíjese qué pasa hoy. En el Senado sigue teniendo mucha influencia Cristina Kirchner, porque se levanta un teléfono y de pronto se interrumpen las negociaciones para ver quién se va a sentar en la Corte Suprema de Justicia. Tiene mucha influencia. ¿Por qué los peronistas siguen escuchando a Cristina? Yo no lo voy a negar que tiene influencia a través de un grupo de kirchnerismo, de kirchneristas, ¿no? Y tiene mayoría en ambas cámaras, lamentablemente. Claro. Ahora disminuida en el Senado, por eso tuvo algunas votaciones en contra, pero sí, lamentablemente tiene influencia a través de la mayoría que viene arrastrando desde la última elección, ¿no? Desde la anterior. Entonces vamos a ver ahora en el 2025 si puede conservar esa mayoría. Espero que no, porque le están haciendo mucho daño al país. Haciéndole daño al país. Y en ese sentido, de cara al 2025, ¿qué tienen que hacer los peronistas? Que en noviembre tienen que votar. ¿Estar más cerca de Milei o generar y mantener una nueva alternativa alrededor del peronismo? ¿Y con quién, sobre todo, no? Yo creo que el peronismo sano tiene que mantenerse como peronistas y hacer alianzas con el Partido de la Libertad Avanza, ¿no? Porque ¿con quién más van a hacer alianza? Con el radicalismo no se puede porque tienen a Lustó, que es lo peor que podrían haber elegido, ¿no? Yo creo que Alfonsín debe estar, de donde esté, debe estar indignado con este hombre. No tiene condiciones para dirigir un partido como el Partido Radical. Y haciendo alianzas con el kirchnerismo se hizo nombrar al frente de la Comisión Controladora de los Servicios de Inteligencia, ¿no? Y vota siempre en contra del gobierno, aliado con los kirchneristas. Pero si el peronismo... El que provocó la 125 sigue siendo kirchnerista. Pero si el peronismo se alía con la Libertad Avanza, ¿pierde su identidad? ¿Cómo? Si el peronismo queda como aliado de la Libertad Avanza, ¿pierde su identidad? No. Perón hacía siempre, y Carlos Menem hacían siempre alianzas con otros partidos. Acuérdese del Frejuli, acuérdese del Frejupo, ¿no? Que son alianzas, pero no significa perder la identidad, no la puedes perder. Cada partido conserva su identidad, pero hacen alianzas a los fines legislativos, a los fines políticos. No es perder la identidad bajo ningún punto de vista. Los que hicieron perder la identidad al peronismo son los kirchneristas. ¿Quién debe liderar hoy al partido? ¿Hay alguna figura convocante o hay una dispersión tal que va a llevar tiempo todavía para recomponer al PJ? Se generó una dispersión a partir del no funcionamiento del partido peronista como tal, ¿no? Porque las reuniones en la casa de la calle Mateo, que hizo compró el presidente Menem, tenían una actividad extraordinaria, ¿no? Y ellos prácticamente la cerraron, la tienen para hacer asados. Entonces produjeron esa dispersión y algunos se confundieron y la siguieron a los Kirchner, causando todos estos problemas que tenemos, ¿no? La elección de Alberto Fernández
como candidato. A mí no me va a decir que ella no sabía quién era Alberto Fernández. Si estuvieron toda la vida con ella, eran del grupo Calafate, usted recuerda el grupo fundador del kirchnerismo, no me va a decir que no sabían quién era Alberto Fernández, ¿no? Para elegirlo como candidato a vicepresidente. No me va a decir que no sabía quién era Vudú cuando lo eligen candidato, a vicepresidente, ¿no? Terminó como todos saben que terminó. Eduardo Menem. Todas estas cosas son realmente muy dañinas, no solo para el pueblo, para las instituciones de la República, que ellos se encargaron de violar. Por ejemplo, con el Consejo de la Magistratura. Eduardo Menem, le agradezco mucho esta exposición, esta ida y vuelta, y nos queda clarísimo cuál es su opinión después de este documento de la expresidenta. Veremos qué es lo que pasa en noviembre con las nuevas autoridades y la política de alianzas del PJ. Vamos a volver a hablar, no tengo dudas. Buenas noches y muchas gracias. Estoy a su disposición. Buenas noches. Gracias por llamar. Por favor, a usted. Leandro, y hay más temas también para tener en cuenta porque este documento de Cristina y este contrapunto de opiniones no terminó acá. Hubo un contrapunto muy intenso a través de redes sociales entre el presidente y la doctora Kirchner. Por supuesto, del documento de Cristina saltaron a las redes sociales. En el documento Cristina, la principal crítica económica que le hacía al gobierno es que el problema no es el déficit fiscal en la Argentina, sino la falta de dólares para hacer frente a los vencimientos de deuda, la famosa restricción externa. Y bueno, Cristina publicó su documento y el presidente Javier Milei decidió responderle en redes sociales con una respuesta bastante picante. Cristina publicó un tuit acompañando el documento diciendo con el título, ¿no? Es la economía bimonetaria, estúpido, en un guiño a Bill Clinton. Y Javier Milei le respondió publicando otro mensaje en esa red social, en X, y le puso: yo sé que vos de economía no entendés mucho porque te rodeás de chamanes económicos. Hoy a las 19 horas te voy a dar una clase particular ad honorem por la charla que dio, por la conferencia que dio Javier Milei en Mendoza en el Congreso del IAEF. Cristina no se quedó callada, sino que también le replicó y le dijo: cuando quieras, porque tiempo tenés y lo dedicás a boludear en las redes. Te espero en el Patria por el instituto y te explico un poquito sobre lo que es la gestión del Estado. No te pongas así de nerviosa, contestó Cristina, te gustará mi clase, si el modelo es el tuyo, paso, le contestó Milei, perdón. Este cruce en redes sociales fue bastante fuerte y de trasfondo no solo está la economía, que es lo principal, sino también distintos modelos de conducción política. Cristina finalmente le asesta el último golpe retórico y dice: largue Twitter y póngase a gestionar el Estado, que los argentinos la están pasando muy, pero muy mal. Y cierra con una frase de Adorni, el vocero presidencial, fin, en el tuit. Hoy Milei dio la charla en el IAEF y fue muy crítico con Cristina. Bueno, entonces, ya que la crítica ha sido tan intensa, tenemos que verla, vamos a compartirla y a prestar mucha atención a esta última respuesta que dio el presidente Javier Milei en este contrapunto tan intenso, esta vez desde Mendoza hacia Buenos Aires y hacia la expresidenta. Como en Argentina pasan cosas, tuve que modificar un poco la presentación y quiero arrancar la presentación con una frase de la expresidente de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, que dice: Argentina es ese extraño lugar en donde hasta lo obvio debe ser explicado. Así es que, dada las aberraciones e inconsistencia que tiene su carta de hoy y todo el daño que le ha causado a la Argentina, bueno, voy a tener que estar explicando cosas obvias. Así es que, para Cris, saludos Cris, esto va para vos. Vamos a darle un marco que, más allá de la información, nos permita analizar por qué estos dos referentes tan importantes de la política argentina, en un momento en el que en la sociedad hay preocupación por muchos temas económicos fundamentalmente, se da este tono
en la conversación pública de los políticos. Por eso, esta noche invitamos aquí a Noticias a las 20:30 a Gabriel Slavinsky, que es analista político. Hola Gabriel, buenas noches. ¿Cómo estás? Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muy bien. Bueno, ¿cómo viste este contrapunto desde el punto de vista del análisis y sobre todo del escenario en el cual se pronuncia? Bueno, me da la sensación de que Milei está apalancado de alguna manera en este frustrante pasado, entonces consigue de algún modo confrontar. Yo diría que el contenido es desafiante, el estilo es provocador y el tono confrontativo. Nos ha acostumbrado Milei a esa lógica y me parece que tiene que ver con ese estilo outsider de confrontar un pasado que nos enfrenta a frustraciones, también un posicionamiento internacional muy firme y basado en una opinión pública que lo aprueba de alguna manera mayoritariamente porque ha cumplido con algunas de las principales cuestiones que ha prometido en campaña, como el orden público y bajar la inflación. Pero me parece que él elige el contrapunto, él avanza a través del conflicto y creo que de esta manera elige quiénes son sus rivales. Bueno, también Cristina elige, ¿no? Porque de alguna manera en un peronismo que no se mueve y que no es liderado, apunta el presidente Javier Milei y sostiene que, aunque torcido y desdibujado en algunos puntos, al menos el kirchnerismo dentro del PJ está ahí. Ella también juega, ¿o no? Sí, me parece que acá la referencialidad y la centralidad es del presidente, y eso no hay mucha duda. Los demás juegan un poco a su alrededor y el presidente elige con quién confrontar. Más allá, porque uno podría decir, bueno, pero Cristina puede mandar su carta, Kicillof confrontar, el expresidente Alberto Fernández antes de su mega doble problema también lo hacía. Entonces el presidente en ese sentido elige cuál es el enemigo perfecto para hacer el contrapunto de ese pasado frustrante y el futuro que él propone en un presente incierto por muchos momentos. Por lo tanto, creo que esto lo hace bien, es una especie de desviación en su posicionamiento, no es que está discutiendo sobre el presente de la Argentina y ese es uno de los contrapuntos más fuertes. Él está de alguna manera basándose en que las recetas del pasado no funcionaron. Ahora, Gabriel, entonces, vos también hablas de un presente incierto. Me interesa mucho mirar eso. ¿Por qué lo ves incierto? Bueno, porque hay cierta incertidumbre con algunas de los aspectos centrales del posicionamiento de Milei en que se han cumplido algunas promesas, como el orden en las calles, bajar la inflación, hacer las cosas de otro modo al que nos tenían acostumbrados, confrontar a la casta, sobre todo castigar a la política tradicional. Ahora, también por otro lado, déjame decirte que la inflación sigue siendo alta, claro. No vemos una reacción económica, por supuesto que hay una enorme pobreza que no es absolutamente responsabilidad del actual presidente, pero sí es la responsabilidad de él trabajar sobre ella, el miedo a quedarse sin trabajo, la desocupación. Hay muchos temas preocupantes que generan una expectativa de futuro, por supuesto, pero también una enorme incertidumbre en el presente. Ahora, Gabriel, ¿qué tal? Buenas noches, te saluda Leandro Dario. También hay contradicciones en términos políticos en el oficialismo, ¿no? El discurso de Milei contra la casta, pero por otro lado propone a la Corte Suprema de Justicia al hijo, que tal vez es el símbolo de la casta en la justicia. Por otro lado, su bloque en el Senado, Abdala, dice que nombró a 20 personas para hacer política y ser gobernador. Es decir, hay contradicciones dentro del propio gobierno de Milei. ¿Cómo las toma su electorado, o por lo menos la sociedad, esas contradicciones? Bueno, me parece que sí, lo describís bien. Hay contradicciones. También es verdad que el presidente y la Libertad Avanza han sabido crecer con esas contradicciones internas sin casi, hoy te diría, sin ningún problema. En algún momento te diría, es una crisis de crecimiento también, pero bueno, hay contradicciones que son demasiado evidentes. Cada caso es separado, ¿no? Gabriel. Yo creo que el caso de Abdala es un sincericidio, una torpeza política, es algo innecesario. Bueno, ya también que las estamos... confrontaciones internas Gabriel, dentro de... Ya que estamos hablando del senador Abdala, que además es el presidente provisional del Senado, un cargo con mucho peso, porque dentro de la línea sucesoria presidencial
es muy fuerte. ¿Sabes qué nos sorprendió mucho? No solamente que él blanqueara el hecho de que tiene asesores haciendo trabajo político en San Luis porque quiere ser gobernador de esa provincia, sino que además invirtiera su dinero en esto que vamos a ver. Vamos a compartirlo. ¡Alto! ¿Quién es usted? ¿Qué hace aquí? Hola, me llamo Dulce y soy un capitán. Vengo de otro mundo. ¿Qué te pasa que estás tan triste? ¿Cómo puedes salvar mi tierra? ¿Cómo puedes salvar mis aves? ¿Cómo puedes salvar mis plantas? Ya me cansé, no puedo apagarlo solo. Yo te puedo ayudar. Tengo poderes. Y hace un ratito estuve llamando a los cóndores, que son de toda esta región. Y con sus alas harán remolinos, levantarán la tierra y apagaremos el fuego. ¿Usted me promete que va a apagar el fuego? Tengo un montón de animalitos. También tengo una cigüeña. Bueno, este video forma parte de una campaña que hace el senador Abdala en su provincia, en San Luis, haciendo trabajo político en el distrito con el objetivo de ser candidato a la gobernación. Y si bien todos respetamos todo lo que implica la riqueza de la Pachamama y resguardamos y conservamos los valores culturales de cada distrito y de cada provincia argentina, nos sorprendió esto que va más allá de un realismo mágico para convertirse en una campaña que la verdad es que no sé cómo calificar. Gabriel, ¿cómo la definirías vos? Como disruptiva, ¿no? Es provocadora, pero por la tontera, por la torpeza, por la ironía, pero es más un juego mal actuado. Por supuesto que uno dice que... Pero ¿esto se le vuelve a favor o en contra la de política esto? Argentina, ¿no? ¿Esto se le vuelve a favor o en contra? Bueno, nosotros como estrategas cuando trabajamos en campaña sabemos que lo primero es conseguir visibilidad, luego conocimiento, luego reconocimiento y a partir de ahí, con cierto prestigio, lograr apoyo. El problema es que esto se hace muchas veces, sobre todo apelando al ridículo, para lograr visibilidad y conocimiento. ¿Vos decís que lo hicieron a propósito de esto? Tengan ganas de aprobar este spot como algo divertido, me parece medio tonto. Claro, porque si bien el sentido de apelar al ridículo en política es un arma de doble filo, ¿vos pensás que lo pudieron haber hecho a propósito? Bueno, no sé por qué lo habrán hecho, si es porque son malos o torpes, pero la realidad es que buscaron hacer una provocación para generar visibilidad en esa campaña que están haciendo. Me imagino que debe ser eso, no me puedo meter en la cabeza de los equipos de campaña y de sus 20 asesores que lo asesoran para que sea gobernador de su provincia. Pero la realidad es que ese spot parece una apelación a lo ridículo y no una verdadera campaña electoral. ¿Cómo pensás que va a llegar el gobierno del presidente Javier Milei de aquí a diciembre con debates muy importantes que se vienen sobre presupuesto, el próximo miércoles el intento de un sector de la oposición de rechazar, al menos parcialmente, el veto a la movilidad jubilatoria, el proyecto de la Corte Suprema, boleta única, que no terminan de cosechar votos y por el otro lado el presidente sigue cuestionando allí a los políticos mientras en sus propios bloques pasan cosas? ¿Cómo imaginas que llega Milei a diciembre? Bueno, tiene un segundo semestre mucho más complejo y yo creo que también con un tono un poco más bajo. El primer semestre de Milei fue de absoluta confrontación y rupturista en cuanto a las negociaciones que se podían dar. Fracasó la ley ómnibus al comienzo, luego pudo aprobar la ley bases y la incorporación de francos daría la sensación de que le va a dar más prioridad y marcha a las negociaciones legislativas. Por eso estamos hablando de diversos proyectos que se van a dar uno a uno, ya advirtiendo muchos de los sectores dialoguistas de que van a ir ley por ley y no hay un apoyo rotundo. Me parece que encontraron la vuelta algunos de esos sectores que apoyan de algún modo en que, bueno, que creemos en el cambio rotundo, pero hay cosas que el gobierno debe negociar y en los detalles, diría, está el diablo, y eso es donde se empieza a dar las complicaciones, sabiendo de que de aquí hasta marzo, te diría, tiene absolutas complicaciones en cuanto al pago de deuda y en cuestiones económicas, y creo que eso lo está relojeando, sabiendo de que luego de marzo
viene un periodo de campaña electoral que siempre es bastante complejo en Argentina, las elecciones de medio término. Bueno, hay muchas preguntas para hacer alrededor de La Libertad Avanza, pero en rigor tengo que preguntarte también por la oposición, porque en estos momentos estudios de opinión están mostrando que hay por lo menos un 50% de respaldo para el presidente, un poquito menos por estos días, y el otro 50%, o 49% si querés, que no comparte las ideas de La Libertad Avanza, no tiene un líder que los represente. ¿Qué pensás que pasa en la oposición que no encuentra ni en el PJ, ni en el radicalismo? El PRO tiene su discusión interna también. Un liderazgo para captar a aquellos que no están de acuerdo hoy con el oficialismo. Bueno, hay que ponerlo en contexto. Me da la sensación de que hoy hay desorden, fragmentación y lucha por la supervivencia. Yo no sé si el PRO, el radicalismo y el peronismo en esta instancia no están luchando por cuestiones muy relevantes, porque se metió un jugador que les ganó adentro del escenario, cuando no existía ese jugador hace un par de años. Por lo tanto, no sea cosa que pase como en México, con lo que le pasó al PRI o al PAN, partidos tradicionales que hoy incluso están unidos en una alianza para sobrevivir más que nada, o en Uruguay en la coalición de gobierno, como pasó hace mucho tiempo entre el Partido Blanco y el Colorado. No quiero comparar países porque siempre es bastante complejo, pero la realidad es que mientras los partidos desordenados, fragmentados, sin liderazgo y con la presencia de Milei, yo creo que luchan más por sobrevivir que por estar planteando una oposición. Porque, como dijimos antes, la pelota la tiene el gobierno nacional. Bueno, interesante para seguir este punto de vista porque vivimos dentro de un sistema democrático con alternancia de poder y con convivencias de distintas ideas políticas, ¿no? Así que es muy interesante para ver este proceso. Muy bien, Gabriel Slavinsky, analista político, te agradezco mucho este ida y vuelta aquí en estas noticias a las 20:30. Hasta la próxima. Por favor, a disposición. Saludos. Saludos. Muy bien, nosotros vamos a hacer una pausa y vamos a entrar ya en este último tramo de noticias a las 20:30. Todavía tenemos datos para compartir que tienen que ver con el deporte y el tiempo para el fin de semana. Quédate. Juan Cruz, ¿por qué se habla tanto del triunfo de la selección de San Marino? ¿Qué pasó? Imagínate que después de 37 años inscriptos en la FIFA es el primero que consiguen de manera oficial. Antes, bueno, hubo algún que otro punto en amistosos, pero nunca un triunfo por eliminatorias y tan... Bueno, estallaba el estadio, ¿no? Mucho festejo, ingresos incluso de los jugadores que estaban en el banco de suplentes y todo era alegría, porque se venía algo impensado, pero... Hasta ahí cierto pesimismo invitaba a pensar que podía terminar como en 2003, que también empezó ganando San Marino y después Liechtenstein lo empató y puso el 1-1. Sí, realmente sentimos el cariño de ellos, tanto en Argentina como en España. Nos siguen muchísimo y bueno, somos una selección que cae bien a la gente, me parece, ¿no? Esperemos que si ahora empezamos a ganar también sigamos cayendo bien, porque viste cómo es. Nacho, ya empezamos formalmente el fin de semana y claro, queremos saber qué pasa con el tiempo. Bueno, una noche fresca en Capital Federal con temperaturas un poco discontinuas. En el Observatorio Central Buenos Aires, 14 grados y medio. Sin embargo, en Aeroparque la temperatura está cerca de los 17 grados. De cualquier manera, tenemos una noche tranquila con cielo despejado, no hay viento en superficie, la humedad relativa 64%. Y mañana vamos a amanecer con una temperatura mínima agradable, 11 grados, con cielo algo nublado, con viento leve del sector este. Sale el sol mañana a las 7:04, la humedad 75%. Y la tarde espectacular, mañana todos los que puedan vayan al parque, hagan actividades al aire libre, 22 grados la temperatura máxima con cielo algo parcialmente nublado. El viento leve del este a 12 kilómetros por hora, la humedad baja. Y hacia la noche va a seguir el cielo algo nublado con una temperatura
de 15 grados, una noche de sábado agradable con viento leve. El sol se va a ocultar a las 18 horas y 40 minutos. Y el domingo, Silvina, va a seguir el buen tiempo con cielo mayormente nublado por la mañana, cerca del mediodía muchos poquitas nubes y otra vez a partir de la tarde más nubosidad. El viento leve a moderado del este, 13 la mínima y una máxima de 20 grados. Así que un fin de semana primaveral con temperaturas normales para la época, un poco mejor el sábado, digo yo, que el domingo en lo personal, un poco más agradable la temperatura máxima. Pero Nacho, es un montón que no teníamos un pronóstico como este para el fin de semana. ¿Nos encantó? Es cierto. Bueno, bárbaro, gracias. A disfrutarlo entonces, ya sabes lo bueno que se viene, ¿sí? Nosotros hasta aquí te contamos hoy todo lo que pasó en tu ciudad, en el país y en el mundo. El próximo lunes vamos a volver a hacerlo como siempre aquí en Noticias a las 20:30. Que disfrutes mucho, mucho tu fin de semana. Chao.